muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Gracias a la gente que nos reporta sintonía, a Poás en Twitter, a Víctor Manuel también a través de Twitter, y a la gente que está en Facebook con nosotros, Enrique Portugués, que me mandó un mensaje, ya lo he leído, don Enrique. Para la gente que quiera comunicarse con nosotros en tiempo real, Twitter en @monumentalcr, Noticias Monumental en Facebook. Yo tengo abierto los mensajes directos de Facebook del noticiero, así es que pueden escribir cuando ustedes gusten, y le voy a dar la bienvenida a doña Alejandra Bonilla, que es la presidenta de la asociación Tinamaste. Doña Alejandra, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de poder dar a conocer también lo que hacemos. No, muchas gracias por estar aquí, y especialmente a Fanny Reyes Ortiz, que viene desde Terra. Fanny salió tempranísimo de la casa, que es la vicepresidenta de la Red de Mujeres Rurales. Fanny, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, gracias por el espacio, y bueno, agradecida con esta oportunidad, y como decimos nosotros, como hemos aprendido en el camino, por esta Red de la Vida que nos permite estar hoy aquí. Red de la Vida. De hecho, cuando uno busca la información sobre la Red de Mujeres Rurales, lo que encuentra es una información sucinta, específica, pero sucinta, que dice: es la organización de mujeres indígenas y campesinas que defiende los derechos de las mujeres del campo. Eso es. Pero yo hoy, la intención mía y de la gente que los está escuchando y viendo esta noche, es saber qué hacen. Entonces te voy a preguntar primero qué es la red, en tus palabras, qué es la Red de Mujeres Rurales. Bueno, como usted ya lo mencionó al inicio, somos mujeres del campo, somos mujeres indígenas. En mi caso también somos mujeres campesinas que defendemos nuestros derechos. Cuando llegamos a esta organización, nos damos cuenta que, aunque seamos del Atlántico, unas, en mi caso del sur, otras de la zona norte, pues estamos viviendo las mismas problemáticas. Y de ahí es donde surge la necesidad de estar organizadas, porque estamos teniendo los mismos problemas. Por ejemplo, el acceso a la tierra, el derecho a estar organizadas, el derecho a remuneración económica, luchar contra una sociedad pues machista que no reconoce el valor que tiene la mujer campesina, que además de ser ama de casa, es agricultora, es artesana, tiene saberes en plantas medicinales, ¿verdad? Somos y también la oportunidad de socializar con otras compañeras de otras regiones y cambiar estereotipos, porque existen muchos prejuicios a nivel de sociedad, que es el sector indígena, que es el sector campesino, y en la red hemos podido llegar a esa convivencia de que las personas entiendan qué es una cultura indígena, qué es la cultura campesina, y a partir de ese respeto y de esa convivencia, unir nuestras fuerzas, y defender lo que nosotros queremos, que es la defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestros derechos como mujeres indígenas y campesinas. Ya casi voy a profundizar en todo lo que me dijiste, pero doña Alejandra, cuénteme usted, por favor, qué es la asociación Tinamaste. Bueno, hace ya más de 10 años empezamos a facilitar como que las mujeres se juntaran, apoyarlas, desde cosas muy simples como encontrarlas en las paradas, porque no estaban acostumbradas a venir a San José, para que se pudieran encontrar las del norte con las del sur y no se perdieran en San José, desde algo tan simple como eso, que a veces no dimensionamos que eso se hace necesario. Claro. Buscar un espacio donde se reunieran, facilitarles algunos talleres para que pudieran propiciar esta reflexión sobre estos temas que ha mencionado Fanny. Ver las coincidencias. Entonces empezamos a facilitar ese proceso de juntarse, y pues rápidamente nos dimos cuenta que necesitábamos como un apoyo más organizado, más logístico, que nos permitiera que nos permitiera ir sumando a esto, y también una reflexión con las compañeras sobre lo que estábamos haciendo y apoyando. Entonces ya en el 2007, finales de 2007-2008, fundamos la asociación Tinamaste, que está compuesta por personas básicamente del área metropolitana, de diferentes áreas y disciplinas. Hay sociólogo, hay
gente politólogas, hay comunicadores, hay gente de diferentes disciplinas, artistas, gente que escribe, y eso nos ha permitido también desde esa diversidad de disciplinas, hay agrónomos también, como ir apoyando este proceso de organización, de reconocimiento de los derechos y ser como ese apoyo. Por eso nuestro nombre es Tinamaste. Tinamaste refiere a cada una de las piedras que alberga el fogón. Cuando ponemos 3 piedras para hacer un fogón muy, muy básico, cada una de esas piedras se llama Tinamaste, y eso es lo que pretendemos ser, un apoyo como esa piedra que ayuda a albergar el fuego y a poner una olla encima, pero no somos ni el fuego ni la olla. Sí, es muy interesante porque cuando yo busqué la asociación Tinamaste en internet, encontré organización creada para apoyar a la red de mujeres rurales. Entonces, efectivamente, digamos, es la que maneja esa logística para que la red funcione, digamos, de manera fluida. Facilitamos nosotros decimos que somos la primera barra de la red, ¿verdad? De estar ahí y de apoyar y pues poder facilitar y juntar esfuerzos para yo le ir dije apoyando. Hace un instante a Fanny que yo iba a meterme en cada una de las cosas que me dijo, pero antes de meterme en cada una de las cosas que me dijo, yo creo realmente que el proceso de reflexión para que Fanny se siente hoy aquí a contarme de manera verbalizada cuáles son los problemas, y entonces que esté consciente de la reflexión, que tiene problemas de acceso a tierras, que tiene problemas de remuneración, que vivimos en una sociedad profundamente machista, que tienen violación a su derecho a organizarse, de defensa de su territorio. Digamos, esa reflexión para lograr esos conceptos y verbalizarlos no es fácil. Eso es algo, creo, porque tienen 10 años, un poquito más, de lo primero que lograron. Bueno, fue difícil, vamos a ver, es difícil porque eso es algo que viven siempre, pero ellas particularmente, pero a la hora de enfrentarlo, organizarlo y volverlas reflexivas y enfrentar sobre estos temas, de tenerlo tan claro, es complicado. Yo creo que no es tan complicado. La clave aquí ha sido, bueno, que ellas son las protagonistas del proceso. Cuando iniciamos hace más de 10 años ya, lo que hicimos fue empezar a conversar sobre cuáles eran las cosas que sentían que eran problema, y a partir de los problemas, por ejemplo, dentro de las cosas que no se mencionaron, pero que es el agua, y el agua contaminada en este país, que cada vez se extiende más la contaminación del agua, por decir algo, o el no acceso a la tierra por parte de las mujeres, lo empiezan a plantear. Y cuando lo empiezan a plantear, lo que entramos es a una reflexión: ¿por qué le está siendo negado ese derecho? Y ahí es donde hay un cambio importante en qué es lo que está sucediendo. Porque yo diría que tal vez una de las características fundamentales es que antes de estar en la red, los derechos negados están naturalizados. Y ese es el problema. Sí, tal vez yo hice una explicación muy larga, pero era ese tema, digamos, que usted lo agrega a su cotidianidad, lo naturaliza, hasta que se enfrenta de una manera reflexiva a verlo ya que está mal. Y eso es lo que hace dar digamos, este cambio de visión. Hay compañeras que han dicho, bueno, yo siempre menciono una frase célebre de una compañera que dice: se nos cayó el velo en la red y vemos un Costa Rica no maquillado. Y el hecho de que ella haya llegado a decir eso, para darse cuenta de que lo que veía antes era una repetición de un discurso que no era real, le permite descubrir una Costa Rica desde su realidad. Es decir, no es una cosa que viene de ningún otro lado. El descubrir una Costa Rica desde su realidad, porque no era cierto que estaba pura vida. Sin embargo, el discurso le decía todos los días que pues había que repetir que estaba pura vida. Y empieza una reflexión cuando, como decía Fanny hace un momento, cuando las del norte se encuentran con las del sur y las del Caribe y se dan cuenta que viven lo mismo. Tenemos una población en Costa Rica que no come todos los tiempos, no es tan pura vida.
y además están contaminadas en un medio contaminado, sin acceso, por ejemplo, a muchos recursos para la producción, y eso empieza a ser, es el proceso de convertir en conocimiento lo que ha sido su realidad. Y creo que ese es el gran salto, que de ahí a verbalizarlo, a exponerlo, pues ya viene desde adentro. Claro. De hecho, Fanny, te iba a contar, yo tengo un problema, yo realmente, aquí lo acepto porque no me, creo que es una parte que me falta, yo no conozco un solo territorio indígena en Costa Rica, es impresionante, y lo admito y les cuento, pero no lo conozco, así que estoy en proceso de conocerlo, pero lo digo porque yo quiero que me contés, por favor. Vos sos del territorio, no sé si estoy bien, se llama Broran. Broran es nuestra cultura. Ok, Broran es la cultura, vos vivís en Terra. Ajá, nosotros descendemos de los Nazos Derive de Panamá. Ok. Ajá. Contame cómo es donde vos vivís, por favor, que yo no conozco. Bueno, ahorita, es una comunidad que, su territorio es de 9,000, poco más de 9,000 hectáreas. ¿Qué más le puedo contar de Terra? Bueno, tenemos ahorita pues una presión muy grande porque se quiere construir el proyecto hidroeléctrico de Iquís. Ajá. Que eso para nuestro territorio significaría exterminarnos como cultura, porque la cantidad de personas que entrarían a trabajar en el proyecto hidroeléctrico sería más grande que la población que hay ahorita en Terra. Tenemos nuestro río, tenemos por ejemplo, en mi caso, un espacio amplio para vivir, para sembrar, para tener animales. Tenemos una convivencia con mis abuelos, que por ejemplo, mi abuela me enseñó a mí a hilar, me enseñó a preparar comidas tradicionales, que mi abuelo también, a trabajar en el campo, a hacer hamacas con burío. Entonces Terra guarda mucha cultura. Tenemos mucha también ha sido se ha visto mucho la intromisión de la mentalidad occidental en nuestra cultura, empezando por el sistema educativo que no refuerza en nada nuestra cultura indígena. Pero en Terra tenemos todavía cultura, tenemos mucho que rescatar y mucho por qué defender, y también mucho por qué sentirnos orgullosos de ser mujeres indígenas y de reconocernos como población originaria, como agricultores, como artesanas en mi caso también. Y también lo más importante es transmitir eso que nuestros abuelos saben, que nos han enseñado, y que tenemos el deber de seguirlos transmitiendo, porque de eso dependerá nuestra identidad y nuestra cultura como pueblo indígena. De hecho, es muy interesante lo que me acabas de decir. Te dije antes que yo no conocía ningún territorio indígena. Ok, digamos que yo este fin de semana o el otro digo, yo quiero ir a conocerlo. ¿Por qué debería conocer Terra? Bueno, aparte de que... Invítame a Terra, ¿por qué? Bueno, Tienen un río, me dijiste. Sí, tenemos ríos, también tenemos también mucha naturaleza, y aparte la cultura. En mi caso he tenido el gusto de conocer otros territorios del país, y siempre uno disfruta mucho conocer, porque aunque somos 8 culturas indígenas, cada una tiene sus similitudes con la nuestra, pero tiene sus particularidades. Entonces siempre se encuentra gente muy hospitalaria, gente que te trata como si fueras de su familia, aunque te esté conociendo. Entonces siempre es muy agradable llegar a esos espacios donde uno se puede sentir tranquilo y siempre bienvenido. De lo que me dijiste, creo que me queda claro que si yo voy y me quedo una semana entera, voy a entender y a conocer, por ejemplo, que le dan gran importancia a las tradiciones, ¿verdad? Sí. Me dijiste que te la habían trasladado tus abuelos, y que te responsabilizaron a vos y a los demás de seguirlas transmitiendo. Hablaste con muchísimo cariño de tus abuelos, lo que significa además que le genera muchísimo respeto. ¿Qué más me podría encontrar en una semana ahí? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la vida en Terra normal? Que yo no vea aquí, que yo no vea San José. Bueno, algo que yo disfruto mucho tal vez es por ejemplo, las noches cuando hay luna. Ajá. Por ejemplo, cuando usted está aquí, usted no puede percibir
La cantidad de estrellas. La cantidad de estrellas, o sea, hay luna. Creo que esos son uno de los espacios más bonitos que nos regala Tierra, o que nos regala una comunidad rural, sea indígena o campesina. Poder percibir todo lo que hay a mi alrededor, poder levantarme y escuchar los pájaros, o llegar la noche y poder disfrutar de eso y percibir. Creo que eso es lo que nosotros comunidades sensibilizarnos y percibir lo que hay a nuestro alrededor, lo que la naturaleza nos está dando, y lograr convivir y respetar y disfrutar de eso que nosotros cuando yo no estoy allá, cuando yo no estoy en tierra, yo extraño eso. Cuando estoy en tierra tal vez no lo percibo, es algo tan natural que cuando no estoy en tierra sí lo extraño, digamos, extraño eso, de esa tranquilidad y esa relación que hay entre el medio en que yo vivo, que es como le digo, un lugar donde yo puedo ir a cosechar o ir a sembrar o escuchar las aves o ver animales o ir al río, o preparar mis alimentos tradicionales. Son muchas cosas, ¿verdad? Lo que me recuerda el territorio y lo que me hace pues apreciarlo, valorarlo y defenderlo. Lo de las estrellas y la luna me impresionó. Yo siempre he pensado que la luz, a veces cuando hay una luz muy fuerte, lo que hace es robarte el brillo de todas las 8 estrellas. Entonces realmente no puedes ver la grandeza cuando te fijas mucho en solamente una luz. Quiero preguntarte algo más. Me hablaste de Terraba como lugar, me hablaste de la cultura, pero yo quiero entender, porque doña Alejandra dijo algo, desde tu realidad, o sea, que no estabas pura vida desde tu realidad. Yo quiero que me contes cuál es tu Costa Rica. O sea, es decir, cuando pone a alguien que nunca haya venido a Costa Rica, te llama por teléfono, te escribe, te la topas en algún lugar y te dice, yo quiero saber cómo es Costa Rica. A tus ojos, ¿cómo es Costa Rica? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Veniendo desde una población indígena, sé que existe mucho desconocimiento a nivel nacional sobre lo que son las poblaciones indígenas, las culturas indígenas en nuestro país. En mi caso, y doña Alejandra sea testigo, en una ocasión me trataron de extranjera. ¿De verdad? Una persona ahí me pidió los documentos y yo digo, bueno, ¿será que es ignorante o será que es racista? O será las dos cosas, ¿verdad? Entonces, Costa Rica es una sociedad racista, tiene muchos, no sé si es a partir de ese desconocimiento hacia nuestras culturas, que siempre tiene muchos criterios negativos hacia nuestra población. Y eso se ve muy marcado cuando en mi territorio se empieza a defender, nos empezamos a oponer al proyecto hidroeléctrico de Iquís. Ahí se nos empieza a tratar, por ejemplo, por culpa de esos cholos no tengo trabajo, ¿verdad? Ese es el decir que hay en la población bonaerense. Entonces, a partir de que los territorios indígenas empiezan a defender sus derechos, se empieza a vivir el racismo. O sea, yo y tal vez la fortaleza de estar en esa organización, de saber mis derechos, me da la fuerza para no, porque uno se siente agredido y se siente mal, ¿verdad? Escuchar ese tipo de criterios, sí. Pero también uno tiene la fortaleza de decir, bueno, estoy defendiendo mis derechos y vamos para adelante. Pero sí, Costa Rica es una sociedad racista. Costa Rica es una sociedad racista y para muchos en el extranjero ahí simplemente no hay indígenas en Costa Rica también. ¿Somos realmente amantes de la naturaleza? Costa Rica. No, digamos, con ese modelo de desarrollo que capitalista que se implanta o se quiere imponer en los territorios, para nada, ¿verdad? Somos pura fachada, y tal vez se firman, por ejemplo, convenios o leyes, pero existe cuando se violenta las instituciones o el mismo gobierno, se hace el de la vista gorda o como el que nada está pasando y simplemente no actúa. Entonces sí existe mucha impunidad. Cuando un pueblo defiende su derecho, existe mucha impunidad para que se cumplan las leyes en ese país. Háblame del sistema educativo también. Bueno, igual se da la misma educación que se da aquí. El mismo programa. El mismo programa del MEP, sí. No existen clases de idioma, existen clases de cultura, pero es una lección a la semana. Okay. Digamos, mientras que usted las otras materias tiene más lecciones.
¿verdad? Y de cultura y de idiomas se solo tiene una lección, entonces es muy poco lo que se le está dando al alumno. ¿Estás hablando de escuela? De escuela. En colegio, en mi territorio todavía no hay código para recibir idioma y cultura. Y en el caso mío, cuando fui a la escuela, yo no habían esas clases todavía. Entonces yo nunca recibí, siempre fue el... Vos recibiste la educación vallecentralista en tu territorio. Sí, y no hubo nada, digamos, y como siempre, ¿verdad? La historia se empieza a contar desde que llegó Cristóbal Colón. Antes, de ahí para atrás no, de aquí para adelante sí, pero de ahí para atrás no. Sí. Es que quería hacer una similitud, porque por eso te pregunté que si era de la escuela, porque si se sigue el mismo programa y depende de la cantidad de docentes que hay habilitados, por ejemplo, sea más inglés, sí, sea más lecciones de inglés que de cultura y de idioma. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque si no me falla la memoria, las lecciones de inglés, doña Alejandra, la semana deben andar en primaria como entre 3 o 4. Yo no sé exactamente, pero aquí le digo sí, como papá, se han hecho 3 o 4, pero en esos territorios es 1. Sí. Usted conoce Terroa, supongo. Sí. Ok, pero usted vive en el Valle Central. Yo vivo en el Valle Central. Ahora cuénteme desde sus ojos. ¿Por qué yo debería ir a Terroa? Yo no sé si deba ir. Ah, bueno. O no deba ir, pero ¿qué me encontraría yo en Terroa? A mí me parece, yo quería referirme como a varios asuntos Adelante, que mencionó Fanny, que precisamente están en esta construcción del ideario de país. Ajá. Que mencionábamos antes, cómo las mujeres cuando empiezan a confrontar su realidad se dan cuenta de que esa construcción que se repite no es realista. Fanny mencionó una palabra que es muy fuerte, que es que este país es racista. Y es aún más racista, por ejemplo, en la zona sur, en las colindancias de los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque esas zonas fueron y siguen siendo punta de lanza de invasión a los territorios. Entonces impera una visión terriblemente racista, y Fanny mencionó, ¿verdad? Por culpa de esos indios, de esos cholos, no se tiene trabajo, son unos atrasados, son unos vagos, y lo decía una compañera hace un tiempo también en una reunión, como si ser civilizado es botar la montaña, por ejemplo, porque esa ha sido la lectura. Vengan, ni trabajan, tienen la montaña, porque desarrollarse es botar la montaña, es destruir los recursos, es contaminar. Entonces tenemos una visión de racismo que invisibiliza por una parte la cultura, invisibiliza la visión de los pueblos indígenas, y por otro lado solo los utiliza, ¿verdad? Por ejemplo, en un país de derecho, donde en la mayoría de los territorios hay una población ocupando ilegalmente los territorios, ¿cómo lo entendemos? Hay territorios que tienen el 30, 45, pero hay otros que tienen hasta el 80% de población no indígena, y por lo tanto tienen una ocupación ilegal en un país de derecho. El reclamo de los pueblos indígenas es el saneamiento de su territorio, que quiere decir saquemos a los que no son indígenas porque están en una ocupación ilegal. Y sin embargo no se atiende esa demanda y es causa de conflicto. Inclusive en muchos casos el mismo Estado ha dicho es un pleito de indios y lo descalifica cuando es un planteamiento a derecho legítimo por parte de los pueblos indígenas en recuperación de su territorio. Hay acontecimientos y hechos terribles que muestran ese racismo. Por ejemplo, hemos conocido la denuncia de finqueros invadiendo, por ejemplo, en el territorio de Salitre, que marcaron con un hierro de marcar ganado a un indígena, hijo de una compañera de la Red de Mujeres Rurales. Sí, ¿qué significa eso? Significa decirle, para los finqueros es un animal, ¿verdad? Es toda la carga colonial, y este país
no se movió ante un hecho de esa magnitud. Hay denuncias, por ejemplo, en la mayoría de los casos las denuncias no son atendidas. Las oficinas administrativas, las compañeras han dicho, van al OIJ y les dicen que no, que eso es competencia de la Fiscalía Indígena. La Fiscalía Indígena les dice que no, que eso es del OIJ porque es un delito, y las envían de un lado a otro y no les reciben la denuncia. Les dicen que presenten el número de cédula de las personas agresoras. Es requerimientos absurdos y ridículos que lo único que hacen es sustentar una relación colonial que algunos creeríamos que quedó allá por el 1600 perdida, ¿verdad? Y no, está viviéndose en este momento. Y por otro lado, hay una gran carga, y es también desde nuestra visión, los pueblos indígenas tienen una cultura, una forma de vida, una forma también de relacionarse con la naturaleza. No es casualidad que en los territorios queden los espacios de mayor diversidad biológica en el territorio nacional. Igual pasa en otras partes del mundo. Sin embargo, esa capacidad de vivir de manera más sostenible es despreciada y vista como un espacio al que hay que colonizar, invadir, destruir, y esas son en este momento muchos de los conflictos. Entonces las compañeras se juntan y encuentran este espacio para, por un lado, darse cuenta que es válido su pensamiento, a pesar de que es condenado, discriminado, descalificado en otros espacios. Se dan cuenta de que están coincidiendo, y ahí coinciden también con muchas de las mujeres campesinas en la defensa de ese acceso, de esa relación con la tierra y de ese respeto a la naturaleza. Y por supuesto, atravesado por el respeto a ellas mismas como personas. Y eso es lo que las hace juntarse, encontrarse y validar lo que están sintiendo y lo que están pensando. Entonces les da fuerza. Y cuando uno se siente empoderado. Y se siente bien, sí, se siente bien. Entonces ya no es la vieja ignorante, caduca, atrasada, sino que es una mujer sabia y se le reconoce su sabiduría, y entonces pasa un proceso muy importante como persona en el reconocimiento de sus derechos, casi del punto de pensar que pues le había tocado y que era natural ser agredida, a pasar a reconocer que tiene el derecho a defenderse y el derecho a no ser agredida y a defender una forma de vida. Entonces eso cambia radicalmente la vida de ellas. Algunas compañeras han planteado, es que estamos defendiendo el derecho a ser campesinas y a ser indígenas, así de grande. Así de grande y así de importante. Déjeme ir a una pausa comercial. Déjeme ir a una pausa comercial y regresamos para hablar ahora en positivo, digamos, porque yo quise hacer un estado de situación más o menos, pero vamos a hablar de lo que hace la red. Solo que me quedaron un par de preguntas en el tintero y quiero salir en este bloque para no interrumpirle en el otro. Cuando usted dijo que el Estado inclusive había hecho manifestaciones, recuerdo, es que hablé al inicio del programa de ese caso, Ana Gabriel Zúñiga estuvo en Salitre. Es cierto, le pregunto con toda sinceridad, ¿es cierto que a mí me han dicho, ella fue descortés con los pueblos indígenas? ¿Eso es cierto? Sí, la gente se quejaba, la gente de las comunidades indígenas se quejaba porque cuando se llega desde afuera, sin tampoco tener el reconocimiento de la importancia de la lucha y del derecho que además legalmente protege a los pueblos indígenas, pues no podemos llegar a hacer una gala de ignorancia. Y eso han hecho los funcionarios de gobierno, además de un irrespeto a ese derecho de los pueblos indígenas, y efectivamente habían quejas del comportamiento de ella y después también se me fue el nombre de la viceministra de Justicia. De la viceministra de Justicia. Ok.
Y la otra, cuando yo dije, ¿por qué debería ir yo a Terraba? Usted me dijo, tal vez no debería ir a Terraba. Y no importa, pero quiero saber por qué lo dijo, me llenó de curiosidad. No, a lo que me refería es que el ir a un territorio debe ser visto de una manera distinta de lo que me puede resultar atractivo un espacio turístico. Entonces, no es ese el... No es ir a pasear a Terraba. No es ese el encanto, digamos, no es esa la atracción, no es ese el poner los puntos, no es la atracción de un centro turístico. No, está bien, yo creo... lo que quería es que tenía la curiosidad. Creo que deberíamos ir. Creo que deberíamos ir y reconocer la sabiduría, el conocimiento que hay ahí, los derechos que hay ahí y por lo tanto inclusive empaparnos también de otra visión y de otra forma de ver la vida. Creo que nos caería muy bien para no estar como tan imbuidos en el cemento y en la vida tan llena de petróleo. Estamos hablando de la Red de Mujeres Rurales. Está Fanny Reyes con nosotros, que es la vicepresidenta de la red, y Alejandra Bonilla, que es la presidenta de la asociación Tinamaste, que le da apoyo a la red. Y yo intenté, les decía antes de la pausa, hacer un estado de situación antes de irnos, y ahora quiero saber qué hacen, porque hoy tienen forrada la mesa de Noticia Monumental con algunos productos gráficos muy lindos. Y les quiero preguntar ya a la hora de concreta, digamos, ¿qué hace la red, Fanny? ¿Qué logran ustedes una vez que se unen las mujeres del sur con las del Atlántico, con las del norte? Ok, se unen, reflexionan, tienen un proceso de quitarse el velo en la red, de que se cae el velo, se enfrentan a un montón de situaciones de las que viven, ¿y qué hacen? Bueno, el primer paso lo damos cuando nos organizamos y cuando tenemos acceso, ¿verdad?, a la información. Y tal vez no es la información que estamos viendo por los medios de comunicación tradicionales, sino por las vivencias de las mismas compañeras y nuestras, que nos juntamos y reflexionamos con lo que estamos pasando, y no nos quedamos solo en la reflexión, sino que también intentamos cambiar esas cosas que nos están afectando. Les quiero mostrar que se llama Defensa de nuestras plantas, porque son nuestra salud y nuestra cultura. Esto fue un taller que se realizó en el sur, otro en el Atlántico y otro en la zona norte. Talamanca. ¿Me lo prestas un momento? Víctor, ¿usted le puede decir a los compañeros de Canal 2, creo que es la cámara 2, si no me equivoco? La mía es la cámara 2 o 3, yo aún no me acostumbro muy bien a cuál es mi cámara, que si me pueden hacer un zoom ahí, gracias a los compañeros del canal. Voy a bajar mis dedos hasta donde se vea lo más que se pueda. Ahí estamos. Ahora sí, Fanny, perdona. Bueno, eso es una demostración de lo que nosotros hacemos. Existe, ¿verdad?, siempre el vínculo entre la mujer o las comunidades y las comunidades con la tierra. Ahí en esos talleres aprendimos el uso sobre diferentes plantas medicinales que hay en nuestras comunidades, que hoy en día pues es más fácil ir a comprar una pastilla a la farmacia, pero existen muchos recursos que tienen las plantas para también nosotros aliviarnos y que todavía le hagan mejor al organismo, además de que, como lo mencionamos antes, son saberes ancestrales que nuestras abuelas y nuestros abuelos sabían y que nosotros como comunidades indígenas y campesinas tenemos el deber de conocerlos y transmitirlos. Ahí aprendimos, por ejemplo, el uso de muchas plantas medicinales y logramos, por ejemplo, intercambiar plantas de una zona a otra. En mi caso, para mí es muy importante porque en mi espacio, en mi parcela, yo puedo diversificar los productos que yo tengo, además de aprender para qué sirve cierta planta y también enseñarle a otra compañera para qué sirven las plantas que hay en mi jardín, que no son solo para que sean bonitas, sino porque también son comestibles o me pueden servir si estoy resfriada, o también les sirven a otras especies, a otros animales también para
para que puedan consumir, porque hoy en día existen muchas plagas, muchas especies que causan daños a los cultivos, y antes no se veía eso. ¿Por qué? Porque existían muchas personas que cultivaban. En Costa Rica hace 50 años la gente aquí en la zona urbana, pero aún más en lo rural, producía lo que se consumía, pero eso ha cambiado drásticamente. Y yo pienso que cada país o cada comunidad debe abastecerse desde lo local. Existen las condiciones. Sin embargo, ¿verdad? Con el tratado del 2006, el tratado de TLC, ¿verdad? Esto vino a cambiar y a afectar grandemente al agricultor. Sin embargo, nosotros con esas iniciativas estamos demostrando que queremos y podemos seguir cultivando nuestras tierras y diversificar nuestras parcelas. Alejandra, no sé si quería agregar algo sobre el trabajo que ustedes hacen. Bueno, sí, hay para rato. Sí, adelante. A partir de los temas, como decía Fanny antes, por ejemplo, en el caso de las mujeres y el acceso a la tierra, entonces hay un acompañamiento y ellas intercambian información, cómo hizo una, qué está haciendo, el reconocimiento. Por ejemplo, hemos tenido compañeras que después de estar en un taller, se va al día siguiente en el origen, hace unos años, a Lida o al INDER, a formalizar su situación porque en realidad no sabía. O compañeras que después de un taller también deciden resolver, ¿verdad?, en su familia la misma situación. El machismo que mencionaba Fanny al principio, por ejemplo, hace que una mujer no reclame sus derechos a la tierra, y esto le permite ese intercambio a partir de otras experiencias poderlo hacer. También permite emprender luchas colectivas, y eso pues hace que producto de esas reflexiones y de ese intercambio que se ha dado en el taller. Pero también hay gestiones, cabildeo, podemos decir, visitas a una municipalidad, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, este sábado se reúne un grupo de la red en Siquirres y están invitando al alcalde para plantearle sus preocupaciones. Ese tipo de cosas también se hacen. Pero por otro lado, una de las actividades más importantes y más atractivas para ellas siempre es el intercambio de semillas. Todos los encuentros tienen intercambio de semillas, y eso es muy valioso porque las semillas se defienden y se conservan solo sembrándolas. No hay otra manera, sembrándolas y reproduciéndolas, intercambiándolas y haciéndolas libres, ¿verdad?, evitando que tengan patentes. Y eso ellas lo hacen cotidianamente. En todos los encuentros regionales, locales, comunales, se llevan las semillas que se tengan en este momento, las estacas, los hijitos, es decir, toda esa forma de reproducción que conocemos y que conocen muy bien las mujeres del campo, lo hacen en esos encuentros. Entonces siempre hay una gran diversidad de material biológico, genético, que está para reproducirse y que ellas intercambian. Hay compañeras que dicen, después de que estoy en la red, tengo 6 tipos de frijoles distintos, y eso le permite también jugar con el clima, por ejemplo, porque tiene más variedades, y si llovió más, hay un frijol que puede ser más resistente, y si llovió menos, hay uno que puede ser más resistente al momento más seco. Eso permite también una defensa de la alimentación y, como decía Fanny, también de todas esas plantas. En este momento, por ejemplo, el año antepasado hicimos un conteo de la cantidad de productos que habían incorporado las compañeras de la zona sur, y eran más de 200 productos. Que no quiere decir que cada una, pero si Fanny incorporó 10, claro, y otra compañera incorporó 10 o 12 o 8 en conjunto, entre las variedades de plátano, de yuca, de frijoles que habían estado dando vuelta entre ellas a lo largo de un año, eran cerca de 200. Y eso es, pues eso es protección. Además es impresionante que sean 200. Sí, y en una región. Entonces, entre la que le llevó Juanilama y la otra que incorporó Yerbabuena, o sea, es
una cantidad que va a estar y que no la tenían, y que les hace más autónomas, las hace más libres. No dependen tampoco de otros espacios. En lo de esto que ellas están planteando, no es que necesitan una inversión para sembrar 1 hectárea, no. Lo que se plantean es que si cada vez que van a un encuentro llevan 4 o 5 semillas o estacas, van a tener cada mes 4 o 5 productos que no tenían antes en su jardín o en su patio, y eso ha permitido pues ir avanzando. Hay cosas que se han trabajado, por ejemplo, aquí traíamos un material que se llama Analizando en nuestro patio, finca o predio, que es ir viendo cuáles son las condiciones, las características que se tienen, las potencialidades, descubrir que hay cosas que el sistema nos dice que no tienen nada y sí tienen porque los insectos que están ahí es alimento para las gallinas y eso mejora la cantidad de huevos. Estamos en una campaña franca y decidida de defensa de las gallinas criollas, que además han sido perseguidas por la ley SENASA, y eso nos preocupa muchísimo porque es acabar con la biodiversidad animal y con la proteína animal de mayor calidad y más barata que pueden disponer las mujeres en el campo. Entonces esas cosas también las llenan de alegría, ¿verdad? Cuando ellas se llevan y compran, intercambian, o si llevan huevos y ponen la gallina y van a tener después de un tiempo no solo pollos para echar a la olla, sino también gallinas poniendo huevos que mejoran la alimentación. Sí, claro. Entonces es una cantidad de cosas que se están haciendo y que ellas hacen a partir de ese intercambio que valida ese conocimiento y esa sabiduría. Eso es... ¿Y cómo se hace para...? Es que estaba buscando la palabra, creo que no la encuentro. ¿Cómo se hace para registrar, oficializar es a la que le estoy oyendo? ¿Cómo se hace para registrar que usted dice, bueno, ahora me habló, hay unas semillas, por ejemplo, de frijoles que son más resistentes a cuando llueve más o cuando llueve menos? ¿Cómo hacemos para que ese intercambio de conocimientos entre las diferentes culturas quede, de verdad no sé qué palabra usar, registrada en un documento, una revista, que el tema de los insectos que se comen las gallinas, que les mejora la alimentación y entonces ponen más huevos, para que no quede, digamos, en un mero intercambio verbal entre las culturas, sino que vaya ampliándose, digamos, en cada una de esas culturas y quede para las mujeres que vuelven, que ingresan dentro de un año a la red, o la gente que se va acercando poco a poco. Bueno, parte de lo que se ha hecho y que también traíamos para mostrar es el boletín de la Red de Mujeres Rurales, que se llama Las Despiertas. Además, ellas concursaron, pusieron nombres sobre el tapete. Está muy lindo el nombre. Y votaron y ganó Las Despiertas. Ellas le pusieron el nombre. Y cuando digo lindo, no es que esté lindo de que está lindo, es que está lindo porque está cargado de sentido. Claro, porque ellas pusieron ese nombre porque precisamente tiene que ver con ese despertar, y ellas dicen ya no estamos dormidas en la red. Y ellas en este proceso han sido diferentes momentos. Se inició escribiendo algunas notas sobre la contaminación del agua en el cantón de Siquirres. Después el boletín pasó a ser nacional y ellas registran cosas sobre usos de las plantas, hay cosas que están registradas en los boletines, que además, bueno, se suben al Facebook de la red también, y esos boletines pues tienen conocimiento. Además ha habido un proceso de capacitación, digamos, de las compañeras para redactar, y eso les permite no solo redactar los artículos que están en Las Despiertas, sino que pues ya también pueden hacer una carta, ir a hacer una demanda a una institución, comunicar ciertas cosas porque han mejorado su destreza para escribir y para comunicar. Y en los boletines hay un intercambio porque, por ejemplo, Fanny escribe en el boletín sobre aspectos de su territorio o de su sentir como mujer indígena, y eso lo leen las compañeras de la frontera norte. Esto también ha propiciado una amplitud de visión por parte de las mujeres.
una amplitud no solo del conocimiento sobre las plantas que hemos mencionado, sino de formas de vida. Unas son católicas, otras no tienen ninguna religión, y se aprende a ser tolerante, a respetarse mutuamente, a conocer todas esas otras formas. Como decía Fanny al iniciar, esa red de la vida que permite también apoyarse. Por ejemplo, alguna vez se escribe en el WhatsApp y dice, necesito tal planta medicinal porque tengo tal problema y quiero que me la consigan, y alguna otra por allá la tiene, y en un encuentro que viene y que va, pues envía la planta, y eso es un intercambio para protegerse, para cuidarse. Entonces, en el boletín están plasmadas también cosas, y sí se han venido haciendo, inclusive con el apoyo de otros programas, estos folletos o módulos que se han venido haciendo, como este que mencionaba, que se llama Analizando nuestro patio, finca o predio, que es de una serie que se ha establecido, que se llama Fortaleciendo nuestra red y nuestra producción, o este otro que se llama Cuidando nuestro suelo para producir mejor. Entonces, cómo cuidarlo, que no hayan venenos, cómo hacer composteras, cómo mejorar la forma en que se produce. Hay otros que se han hecho, sobre las plantas medicinales. Si yo quiero apropiarme también, yo Randall, quiero apropiarme de ese conocimiento, ¿tengo acceso a estos materiales? En los Facebook hay información. ¿En el Facebook de la red? Sí, hay información, y ahorita se está trabajando también en una página para subir también parte de los materiales y la información. Ustedes no cobran, ¿verdad? La red no cobra por capacitar a las... No, jamás. Ahorita vamos a entrar ahí, de hecho me quedan un pocos minutos, pero ahorita vamos a entrar ahí, porque sé que tuvieron algunos episodios un poco amargos durante los últimos días, pero quería reafirmar que ustedes no cobran. Ahora, antes de ir a eso, ¿cómo financian? ¿Cómo se financian? Bueno, hay mucho de autonomía en la red. Por ejemplo, los encuentros locales, si una compañera tiene plátanos, lleva para la comida de ese momento, otra lleva yuca, otra lleva frijoles, alguna si tiene por ahí, lleva unos huevitos, y entonces ya se hace una torta y se suman cosas. También ha habido un proceso importante con proyectos interuniversitarios de trabajo con la red de mujeres rurales, que ha permitido también apoyar muchos de estos procesos. Claro, porque de hecho está el acabado, y disculpen que hable del acabado, no del fondo, pero el acabado es muy es bonito. O sea, aquí sí estoy usando bonito, es muy bonito los materiales. Debe ser complicado imprimirlos también. Sí, para estos boletines, los últimos, se presentó un proyectito al Ministerio de Cultura, al concurso Puntos de Cultura, y eso permitió como fortalecer más todavía los talleres de redacción para que las compañeras se sentaran a redactar, y surgieron además cosas muy lindas que todavía faltan por publicar, coplas, canciones, se soltaron a escribir cosas además que disfrutaron muchísimo, escribieron cuentos, escribieron cosas, porque permitió y se estimuló desde como ese proceso. Pero entonces hay mucha autonomía, entiendo, digamos, de los mismos pueblos, hay aportes interuniversitarios e intrauniversitarios. Supongo que hay TCUs que se hacen. Ahorita ¿también? Tenemos un TCU de la Universidad de Costa Rica, que está trabajando una línea de memoria sobre la lucha de las mujeres por el agua, ante el agua contaminada en Siquirres, que todos hemos conocido, ¿verdad? Los acueductos contaminados, producto de los químicos usados en la producción de piña, y las mujeres han estado a lo largo de los años en esta lucha. Entonces estamos trabajando con un TCU, una línea del tiempo. ¿El Ministerio de Cultura? El Ministerio de Cultura, pero son cosas puntuales de diferente, pero la red se mantiene de manera autónoma porque no es institucionalmente financiada como institución. Sí, entiendo. Sino como pequeños programas o Pero no hay donaciones, por ejemplo, sí hay donaciones. Hay algunos amigos, pero muy puntualmente, por ejemplo, para que Fanny participe en los talleres que se están haciendo para la redacción de una revista agroecóloga, entonces hay alguien que colabora para que Fanny pueda venir en algún momento. O sea, hay cosas así puntuales, muy puntuales, que permiten hacer algunas cosas y a veces nos permite como avanzar un poquito más. El año pasado también tuvimos un proyectito
sobre intercambio de gallinas y fortalecimiento de la alimentación de las gallinas de patio para desarrollar mayor autonomía en la producción, utilizando más los recursos del patio y menos los concentrados del almacén, de manera que las compañeras puedan sacarle mayor rendimiento también a su producción. Ese tipo de cosas estamos haciendo desde diferentes lados y espacios. Me quedan 2 minutos. Está bien. Yo sigo aquí. Me quedan pocos minutos. Es que estoy tomando en consideración también el tiempo de la canción, Víctor. Pero sé que me quedan unos minutos. Le pregunté lo de que sí cobraban y lo del trago amargo era porque había gente que entiendo que en Siquirres principalmente, no sé si usted me amplía, se había hecho pasar por miembros de la red, ¿verdad? Y habían ofrecido algunos talleres, por ejemplo, donde estaban cobrando y después evidentemente se iban con la plata y no daban ninguna capacitación, pero la hacían a nombre de la red. ¿Estoy en lo correcto, doña Alejandra? Sí, tuvimos un episodio desagradable de ese tipo. Yo inclusive lo ubico dentro de un marco más amplio, que es esta sociedad mezquina que empuja a la gente a ser individualista, a no pensar también en las necesidades de otra persona más humilde y pedirle una plata para algo que no es debido. En ese sentido, pues sí, la red y Tinamaste hemos sido muy, muy rigurosas en el sentido de el espacio está abierto para las mujeres del campo, indígenas y campesinas que se quieran juntar, luchar de manera conjunta, bajo principios fundamentales que son de respeto, de consideración a las compañeras, de solidaridad. Entonces nadie, por principio, puede abusarse de nadie. Y en ese sentido, pues sí, el hecho de que aparezca por ahí alguien egoísta que quiera aprovecharse de los demás, pues es una piedra, pero claro. Bueno, la red es suficientemente fuerte y sólida, sí. Sí, y bueno, y lo que pasa es que le pregunté porque tal vez sirva también de medio de difusión para que si sigue pasando la gente esté alerta de que no cobran. De que no se Entonces cuando alguien llegue y les cobre en nombre de la red, saben que no es cierto. Así es, exactamente. Doña Alejandra, muchas gracias por venir, encantado de conocerla. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y fue... Se nos fue rapidísimo. Rapidísimo, tenemos que volver. Sí, sin duda, Fanny, muchas gracias, encantado de conocerte también. Igualmente, un gusto estar aquí y conocerla. Gracias, de hecho, doña Alejandra escogió la canción de cierre, que la canta Amparo Ochoa, se llama La Maldición de Malinche. ¿Me puede contar por qué esa canción? Porque hace referencia, a las compañeras también la conocen, y hace referencia un tanto a la historia de América y a cómo nos comportamos ante los pueblos originarios.